Mi tema en esta mañana: buscando y salvando. Jesús, nuestro Señor, jamás, nunca, en su ministerio o en su tiempo de ministerio en la tierra, permitió que nadie manipulara ni sus acciones, ni su agenda. Nunca. Ni su familia, ni sus discípulos pudieron hacerlo. Cuando en alguna ocasión su mamá le pidió que se manifestase, Jesús le dijo con determinación que no era su momento, aunque algunas horas después terminó haciendo un primer milagro en su ministerio, que no fue levantar a un paralítico, no fue resucitar a un muerto, sino convertir agua en vino para que una fiesta continuara. El día que uno de sus discípulos le invitó a que no muriese en la cruz o no pasase por semejante sufrimiento, Jesús lo reprendió como a nadie, diciéndole Satanás, al mismo discípulo que le había dicho tal vez algunas horas antes que el Padre le había revelado que él era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo un discípulo pudo ir desde lo más divino y celestial a una revelación de Jesús? ¿Y cómo pudo ir tan rápidamente en horas a ser llamado por el mismo Hijo de Dios que había tenido hace rato una poderosa revelación, ser llamado Satanás? Eso indica que usted y yo debemos estar vigilantes a nuestras acciones y pensamientos, y que el mismo que puede tener una gran manifestación de Dios hoy aquí en la iglesia, puede tener una horrible manifestación de la carne y de Satanás en la tarde en su casa, si no está velando en el Espíritu Santo. ¿Alguien oyó eso aquí? Alguien puede decir: yo nunca lo haría. Déjeme decirle que Pedro, todavía no hemos llegado ninguno de nosotros a caminar ni siquiera en algún charco en la calle. Sin embargo, Pedro caminó sobre el agua, sobre el mar embravecido. Pedro caminó. La sombra de Pedro, al dar o pegar sobre algún cuerpo enfermo, generaba sanidad, por supuesto, por el Espíritu Santo en aquellas personas que lo necesitaban. Mi sombra no hace eso. Eso es por si acaso se nos ocurre decir que somos más espirituales que Pedro. Lo que quiero decirle con esto es que el ser humano es absolutamente alado hacia su naturaleza, que es la carne. Ahora bien, tengo que entonces dejar claro que este ha sido el mayor problema de la iglesia. La iglesia piensa que por llamarse iglesia ya lo logró todo. De ninguna manera. Dice mi Biblia que después de haberlo hecho todo, y creo que hemos estado lejos de hacer todo lo que Dios quiere que haga. Pero uno de los errores más graves cometidos por la iglesia ha sido avanzar en la gran comisión o avanzar en la gran responsabilidad. La iglesia no está en la tierra, y óigame, aunque tenemos un gran templo, no está para hacer grandes templos. Aunque hemos desarrollado talentos, tremendos talentos, hoy lo pude ver acá en la adoración y la alabanza, un alto nivel de excelencia con los que han quedado. Digo los que han quedado, como cuando se habló de aquel éxodo enorme en Jerusalén y fueron a reportarle a Nehemías y le dijeron: los que han quedado. Bueno, con los que habían quedado en la ciudad, Nehemías reconstruyó toda la ciudad.
Y eso es muy importante. Y hemos entonces desarrollado tremendas habilidades, talentos. La iglesia ha transicionado y ha mejorado en el área secular, en el área organizacional, en el área estructural, pero ha tenido poco avance en el área espiritual. Y es allí donde la iglesia debe entender, y por eso usé este ejemplo dramático de Pedro, que caminó sobre las aguas y que fue uno de los 12 apóstoles de mi Señor Jesús, diciendo: eres el Hijo del Dios Altísimo. Y luego el mismo hombre bajo esa revelación fue llamado por el Hijo del Dios Altísimo, Satanás. Entonces, el gran error de la iglesia ha sido anteponer intereses de organización o de estructura a los intereses del cielo, que son siempre espiritual. En ese punto debemos cuidarnos de no convertirnos en una organización conciliar que pone bozal al buey que trilla y pone camisa de fuerza al espiritual. Y si nosotros caemos en ese error, óigame esto, vamos a pagar la cara. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando usted tiene algo, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo le digo: nadie sabe lo que tiene hasta que lo desarrolla. Y usted tiene un talento. Yo digo, usted tiene un talento seguramente, y usted lo quiere desarrollar. Pero entonces estamos en una organización, o usted está dentro de una organización que le pone una camisa de fuerza y le dice, no con palabras, sino con estructuras, que usted no puede ir más allá de esas estructuras, y que cuando usted quiera ir fuera de esas estructuras, tiene que ir fuera de la organización. Una de las cosas que ha dañado mucho a la iglesia es el control, especialmente el control de los líderes y pastores sobre la gente. Y es un grave error, porque el pastor nunca es llamado a controlar, sino a dirigir. El pastor que dirige lleva a su gente a los mejores pastos. El pastor que controla quiere poner a sus ovejas en el sequedal donde no hay pasto, pero las controla y les dice que tiene que quedarse ahí, y estas ovejas están trasquiladas y flacas porque el pastor nunca le da pasto, pero las tiene en un corral hecho por él. Y ese no es el diseño de Jesús. Déjeme decirle que el éxito de esta iglesia, con todo y la crisis que vive este país, que seguimos pensando en crecer, aunque se vea muy mal hoy, tengamos la convicción de que saldrá bien mañana. Y todo eso ha sido por la única razón de que me he cuidado de no ser un líder controlador, y que le he predicado a esta iglesia a Jesús, y algunas veces he predicado contra mí, para que la gente esté clara que su conexión principal debe ser con Jesús. Cuando un pastor quiere conectar a la iglesia con él, se le olvida que él no murió en la cruz y que él no es el Hijo del Dios Altísimo, sino un hermano de Jesús, menor por cierto, y sí somos hijos de Dios, pero no en la línea de Jesús. Quiero dejar eso claro. Nadie es como Jesús y nadie es mejor que Jesús. Así que ese ha sido el éxito de esta iglesia, el hecho de que usted venza todos los obstáculos para venir a este lugar a orar o a escuchar una palabra, y que sigamos teniendo esta manifestación de Dios en nuestras vidas. Es porque hemos estado atendiendo la agenda y el deseo del cielo y no la nuestra.
Y hemos estado luchando para que esta iglesia se mantenga. Y hemos estado luchando no porque seamos nosotros los que la mantenemos, pero sí tenemos que cuidar la grey de Dios. Es Dios el que mantiene esto. Pero nosotros tenemos que entender que debemos trabajar para la misma agenda del cielo. Dicho esto, debo dejar claro que esta iglesia sigue en su línea evangelística, sigue en su convicción absoluta de que si no llevamos el mensaje de Jesús a los corazones, especialmente los venezolanos, vamos a tener manifestaciones tan oscuras. Y es que el problema se presenta no cuando se va la luz en un estado, sino cuando se va la luz en el corazón de los que viven ahí adentro. Eso le puede hablar a la clase política de que si no atendemos el problema de fondo, que es una descomposición social profunda en el país, este país nunca crecerá. Jamás. Si seguimos sembrando el odio hacia los otros, y no sé, siempre habrán otros que no piensen como tú. Siempre habrán otros que hablen diferente a ti. Y no por eso tú tienes que odiarlos. Hasta que no saquemos ese maldito odio del corazón de los venezolanos. Y digo maldito porque no puede ser de ninguna manera bueno odiar a otro. Y mucho menos si ese otro es hermano venezolano. Entonces, cuando salimos a predicar, gracias a Dios por esto, no preguntamos al que está recibiendo el mensaje si es de este bando o si es del otro. Sencillamente le predicamos a Jesús sin importar su ideología política, sin importar su posición económica. El único que puede sentar en estas sillas a un de un bando y a otro del otro bando, radicales, es Jesucristo. Estoy seguro que aquí ahora hay de los dos bandos. Y si se enterara uno del otro que es de un bando o es de otro, aún así mantendrían su posición de entendimiento, tolerancia y aún de respeto sentado en esa silla, porque Dios está aquí. Ningún país con una guerra interna ha podido ni crecer, ni salir adelante, y mucho menos desarrollarse. Y la única vía que veo posible para esto se llama el Evangelio de Jesús. No hay otra vía que pueda desarrollar un entendimiento y tolerancia en un pueblo dividido. Dividido por el odio, porque los líderes se han centrado en sembrar odio hacia un grupo y hacia otro grupo. Así que el llamado de este mensaje es a la evangelización masiva. He entendido la urgencia de leudar esta tierra con el Evangelio de Jesús y seguir haciéndolo, porque la vía sigue siendo la misma. Si este país no consigue una vía de entendimiento, una vía de reconciliación, no importa que los radicales, quemarranchos, tumbarranchos o como quieran llamarle, quieran guerra, quieran sangre, quieran muerte, con todo respeto, y pueden ser venezolanos, esa no es la vía. Bienaventurado, no sé si los cristianos leen su Biblia, los pacificadores, dice mí. La mía dice eso. No sé si la suya lo dice, pero creo que lo lee en Mateo capítulo 5. Va a conseguir en el monte de las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores.